Hey, muy buenas a todos, en esta oportunidad les traemos un nuevo creepypasta. Si te gustó la creepy, deja un pulgarcito arriba y compártela con tus amigos, nos ayudaría un montón. Sin más que decir, comencemos. El Timbur es una ciudad objetivo de personas amantes a la aventura, gracias a sus empinados cañones y sus cornisas forradas en granito sólido, hacen de este lugar un sitio rebosante de adrenalina. Stefan es un joven intrépido, que busca constantemente aventuras en su ciudad de origen. Él convive con su familia en una cabaña alejada del epicentro de la ciudad, tendiéndose hacia las carreteras que salen del Timbur hacia otros lugares de la región. Stefan ocasionalmente se reúne con sus amigos de la preparatoria para ir a disfrutar del paisaje de la ciudad, ya sea o tomar algo en las tiendas del lugar o escalar algún risco, entre otras actividades de este estilo. Una tarde de otoño Stefan decidió ir a escalar el Pico de la Cabra, una montaña plagada de salientes y bordes rocosos peligrosos que hacen que esta montaña se tome las vidas de quien las escala. Pese a eso, Stefan decide correr el riesgo para experimentar cierta sensación de peligro. Stefan tomó su ropa de montañista y su equipo de escalar y se dirigió hacia el Pico de la Cabra. Ya en la base alta se puso sus implementos de seguridad y empezó a escalar el pico. Al dar el primer paso sintió un aire de desconfianza muy estremecedor, pero de igual manera este continuó su ascenso. Ya llevando casi 25 minutos de ascenso lo azotó una fuerte ventisca que lo obligó a resguardarse en una caverna incrustada en el pico. Stefan se dirigió cautelosamente hasta aquella abertura, se apuró en adentrarse en ella y conforme avanzaba se hacía más opaca la visibilidad, así que sacó una pequeña linterna de exploración y la engarzó en el casco para tener las manos desocupadas. Avanzó hasta cierto punto e instaló una pequeña fogata para recuperar el calor perdido. Dejó su bolsa de travesía y sacó unas barras de cereal para mitigar el hambre y recuperar un poco de energía que había gastado hasta entonces. La noche cayó y la ventisca no había cesado, esto obligó a Stefan a resguardarse y posiblemente dormir en la cueva. Así que tomó su bolsa y sacó una manta bastante acogedora. Puesto a que Stefan era un aventurero, sabía que todo lo imprevisible podría tomarlo descuidado, así que era muy precavido respecto a todo eso. Ya eran más o menos las 10:30 p.m. y la ventisca se había vuelto un poco más calmada, pero de igual manera no se podía salir a la intemperie. Stefan no lograba conciliar el sueño, así que se puso su casco, encendió la linterna y sacó de su bolsa un cuchillo de campaña para defenderse y o salir de un percance. Al adentrarse, la cueva se hacía más profunda y el ambiente se hacía más pesado por la humedad y el gélido frío que surcaba de lado a lado. Al seguir caminando, motivado por la curiosidad en la oscuridad se distrajo en un momento y se tropezó por accidente con algo, él se irguió y miró al suelo. Se llevó un gran susto que hizo que se echara hacia atrás. Era un hueso, para ser preciso, era un fémur. Él quedó en duda del por qué se encontraba algo así allí, pero pasó de largo y siguió explorando la misteriosa cueva. Al cabo de unos minutos se topó con una repisa de madera en donde reposaba una pequeña marioneta de no más de 20 centímetros de alto, vestía un tipo de camisa a cuadros y un pantalón de mezclilla que lo protegía de los fuertes vientos que se podían colar en la cueva. Al mirarla, tenía un aspecto bastante amigable, pero en el fondo se denotaba un presentimiento bastante abrumador. Stefan se retiró lo más rápido que pudo, pero la curiosidad por saber qué hacía aquella marioneta en ese lugar lo dejaba con una duda bastante grande, así que se devolvió y la tomó, y se dirigió nuevamente a su refugio improvisado y dejó la marioneta a cierta distancia de él, y finalmente se hizo en un rincón y concilió el sueño. Ya había amanecido, y la ventisca había cesado, pero se había llevado consigo la minúscula chispa de fuego que había en ella. Stefan guardó todo en su mochila y envolvió a la marioneta en su manta y la guardó en la bolsa. Se puso nuevamente sus implementos de escalada y salió de la cueva. Bajó con mucha precaución, ya que estaba muy agotado como para terminar de subir el Pico de la Cabra y llegar hasta la cima. Ya al estar en la base de esta, llamó a un taxi, guardó todo en el baúl y le pidió que lo llevara hasta su casa. En el trayecto hasta su casa no hacía más que pensar en por qué esa marioneta estaba allí. Al llegar a su casa desempacó toda su bolsa y dejó la manta con la marioneta a un extremo del cuarto y se acostó a descansar un rato más. Al despertarse notó que la manta ya no estaba, pero la marioneta seguía en su lugar, se levantó de la cama y bajó a la cocina para buscar algo para comer. Al bajar vio que la manta estaba en el cesto de ropa sucia. Fue mi madre, de seguro. Pensó. Stefan hurgó el refrigerador y subió a su habitación, todo estaba en teoría normal. Encendió la televisión y miró en ella el noticiero mientras comía algo.
Cuando ya iba a terminar de comer, la marioneta hizo un ruido y arrojó un pedazo de papel con algo inscrito en él. Stepan se levantó a recogerlo y se asombró y asustó al mismo tiempo. En el papel se detallaba la muerte del dueño de la cadena noticiaria, Alfredo Benzaur. Stepan se puso de pie y fue al baño a aclararse la cara con un poco de agua. Salió del baño, se dirigió a su cuarto nuevamente para ver la marioneta. Nuevamente, todo estaba en su lugar, el televisor encendido y la marioneta en su respectivo lugar. Ya caída la tarde, Stepan decidió salir al centro de Edimburgo a comprar unos accesorios para su bicicleta de montaña, entre otras cosas más. Salió de su casa, no sin antes revisar su cuarto en busca de anormalidades, tomó rumbo hacia el centro y se perdió entre la multitud. Mientras estaba caminando por la acera, Stepan pasó frente a una tienda de electrodomésticos, cuando en un momento dado se avistó la noticia de la muerte de Alfredo Benzaur. Había fallecido en una excursión por las praderas Ostón de un ataque al corazón en pleno ascenso. Stepan se vio horrorizado por tal noticia que lo único que hizo fue quedar en blanco y con la garganta seca. Se dirigió rápidamente hacia la tienda deportiva, hizo sus respectivas compras, y salió disparado a su hogar. Al bajarse del taxi soltó sus bolsas y subió rápidamente hacia su cuarto, entró y se abalanzó hacia el lugar donde se encontraba posada la marioneta, la miró y giró bruscamente en busca ya sea de una tapa corrediza o un interruptor, pero no sirvió de nada ya que carecía de ambas. Tomó la marioneta y la introdujo en una bolsa de plástico y la dejó debajo de su cama. Ya era de noche, pero Stepan no había terminado sus deberes de la preparatoria, así que estaba sentado frente a su computadora acabando su tarea de química. Tenía puestos los auriculares a volumen bastante reducido escuchando su grupo favorito. En una pausa para ir al baño, se quitó los auriculares y escuchó un estruendo que provenía debajo de su cama. La marioneta había vuelto a soltar un papel. Stepan se dirigió hacia allí, abrió la bolsa y buscó el papel. Al haberlo encontrado lo tomó y se dirigió a su puesto de trabajo para leerlo. Anna Van Hongden. Espera, ella es. Es la alcaldesa del Edimburgo. Pensó, tomándose la cabeza con las manos. No molestes. Soy testigo de una próxima muerte famosa. Stepan se levantó de su silla y cerró la bolsa contenedora de la marioneta. Se dirigió hacia la cocina por un vaso de agua para calmar los nervios que le había provocado ese papel. Subió a su cuarto, terminó los deberes pendientes y se recostó en su cama de manera apresurada. Informe de última hora: durante la madrugada del presente día se dio a la luz la muerte de la alcaldesa Anna Van Hongden. Fue hallada sin vida sobre su cama en su habitación. Todas las auto... No puede ser. Esto no me lo creo. Repitió una y otra vez. Esto no puede ser verdad. Vi la señal de muerte de asesinato de la alcaldesa. Stepan bajó deliberadamente de su cuarto hacia la cocina y tomó un vaso de agua, pero al momento de tomarlo se le soltó de la mano y se estrelló con el suelo haciendo que se quebrara y volaran trozos de cristal por doquier. Esto hizo que la madre de Stepan bajara apresuradamente. Ellos dos se sentaron en la sala de estar y Stepan le explicó todo lo que estaba sucediendo, le enseñó el trozo de papel con el nombre inscrito en él. La madre puso un rostro de pánico y preocupación. Subieron al cuarto del muchacho y Stepan arrastró la bolsa contenedora de la marioneta, la destapó y se la enseñó a su madre. Esta última la analizó y se llevó una sorpresa bastante abrumadora. Ella había visto esa marioneta en una tienda de empeño cuando era más joven. Dio un suspiro y le dijo: Stepan, tienes que dejarla donde la encontraste en un principio. Está bien, mamá. Por cierto, ¿dónde la encontraste? En una cueva incrustada en el pico de la cabra. Debes devolverla allí de inmediato. Mañana salgo hacia allí. Ya era de día, todo estaba muy nublado, pero eso no impediría a Stepan a devolver la marioneta. No quería que más personas murieran, y que él lo supiera por anticipado. Se puso su ropa de montañista y envolvió la bolsa de la marioneta con una manta. Se despidió de su madre y salió disparado en su bicicleta hacia el pico de la cabra. Al estar en la base de la montaña se puso todos sus elementos de seguridad y empezó a escalarla con precaución como la primera vez. Llegó a la misma cueva y lo azotó la misma ventisca, así que volvió a hacer lo mismo. Hizo una fogata en el mismo sitio donde yacían las cenizas de la fogata anterior. Sacó provisiones de alimento, en la cual había una lata de frijoles con tocino. La levantó, la destapó y la puso sobre la fogata sostenida con 2 palos de madera. Mientras se calentaba la cena, Stepan tomó la marioneta y se adentró en la cueva para dejarla nuevamente en la repisa donde la encontró.
Stepan sentía un gran desespero por estar allí, quería salir lo más pronto posible de aquella caverna, solo quería estar tranquilo en su casa tomando una taza de té frente a su computadora. Cuando Stepan puso la marioneta sobre la repisa, esta se empezó a mover, Stepan giró y la vio. Había un trozo de papel en la boca de la marioneta. Stepan se asustó y se dirigió a su refugio improvisado a respirar un poco. Al estar un poco más calmado observó el papel y quedó en shock, pues el papel decía claramente: Stepan Bolderuek.